con disparos al aire y 3 detenidos culminó un operativo que la Brigada Antinarcóticos efectuó en la población Emergencia de Talcahuano. El operativo policial se realizó tras una orden del fiscal Julián Muñoz, quien señaló que debía incautarse pasta base de cocaína y además detener a 3 sospechosos. Cabe destacar que uno de los detenidos agredió a la Policía de Investigaciones y tenía además una orden de aprehensión pendiente por robo. Cuando se retiraban del lugar los efectivos policiales, se pudo comprobar que vecinos del sector comenzaron a apedrear a los policías y se produjo entonces un altercado entre distintos bandos. Estas situaciones no son raras en el lugar, según comentaron vecinos, y siempre se producen cuando hay problemas de registro y allanamiento. En estos casos, la policía debe actuar con máximo rigor, pidiendo el aporte de unidades especiales. Los detenidos serán formalizados el día de mañana por cargos de narcotráfico y además agresión a efectivos policiales. Es todo cuanto podemos informar. Adelante, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos afuera de Cementos Bio Bio de la planta Ready Mix Lira del grupo Briones, que ha debido cerrar sus puertas indefinidamente debido al alza de combustible y electricidad. La empresa, con más de 40 plantas en el país y también 7 plantas acá en Santiago, debido al alza y a las fuertes alzas que ha tenido que soportar en los costos, no ha podido soportar la competencia y tuvo que cerrar indefinidamente sus puertas. Ready Mix, que aportaba más del 15% del hormigón necesario acá en la capital, además contaba también con 40 funcionarios que están siendo reubicados en otras plantas. La competencia y no poder soportar la ley de mercado fueron las condiciones que tuvo que soportar esta planta para no poder sobrevivir. Esto ha sido todo lo que podemos informar. Adelante, Camila Espinosa. Buenos días, nos encontramos en las afueras de la clínica alemana, en donde esta madrugada el abogado y exministro Juan Hamilton falleció a los 81 años de edad producto de una neumonía. El militante de C estaba internado en la unidad de cuidados intensivos hace algunos días, luego de haber superado un cuadro parecido en febrero pasado. Gracias, Camila. Nos encontramos en las afueras de La Moneda, donde el vocero de gobierno, Francisco Vidal, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, llegaron a firmar el decreto que permitirá al gobierno financiar el Transantiago con el 2% constitucional. Respecto a la medida, el ministro Vidal aseguró que esta medida... El ministro Vidal comentó especialmente una página pagada que Renovación Nacional y la UDI publicaron en El Mercurio, afirmando que esta medida demuestra que la derecha pretende negarle no solo la sal y el agua al gobierno, sino que hasta la pimienta. Asimismo, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, aseguró enfático que estas medidas para reunir dinero no afectarán las metas de gasto social establecidas por el gobierno. En tanto, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, señaló que el haber llegado hasta este punto demuestra una actitud de total desapego hacia las personas por parte de la derecha. Cabe consignar, por último, que de no haber logrado financiamiento, los pasajes del Transantiago hubieran subido desde los 500 hasta los 550 pesos. Desde el Palacio de Gobierno, esto es todo cuanto les podemos informar. Adelante, Carolina. Buenos días, nos encontramos en las afueras del Congreso Nacional para tener más información sobre el proyecto de ley que envió el diputado UDI Juan Lobos Kraus, el que consiste en que todos los buses interprovinciales sea obligatorio el uso de cinturón de seguridad y mínimo por bus 2 sillas para niños menores de 3 años. Esto se contradice con el decreto 175 de la Ley de Transportes, que dice que los pasajeros son libres en el momento de ocupar o no el cinturón de seguridad. Pero para el diputado esto no tiene razón lógica, ya que no hay diferencia alguna entre un accidente ocurrido en un automóvil particular o en el transporte público. Eso es todo lo que vamos a informar por el momento. Adelante, Jorge Leiva. Gracias, Carolina. Nos encontramos en el Palacio de la Moneda, en donde los ministros acaban de firmar el decreto constitucional de 2% para financiar el Transantiago. Alrededor de las 10 de la mañana comenzaron a llegar uno a uno los ministros para firmar el decreto, siendo el único ausente el ministro de Defensa, José Goñi, quien se encuentra en Canadá participando del 8º Congreso de Ministros de Defensa de las Américas, situación que obligó al secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, a firmar 2 veces y así lograr las 18 firmas que se necesitan para aprobar el proyecto.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, informó que el 2% constitucional será 850 millones de dólares, los cuales se irán gastando de forma gradual según se vayan necesitando. Finalmente, como primer paso para financiar el Transantiago, se quitarán recursos al Fondo de Estabilización de Combustible. Eso fue lo que precisó la autoridad de gobierno. Eso es todo lo que podemos informar desde el Palacio de la Moneda. Adelante, Raúl Sepúlveda. Gracias, Jorge. Nos encontramos a las afueras del Estadio Nacional, ya concluido el partido entre Brasil y Chile, válido por las clasificatorias mundialistas hacia Sudáfrica 2010. Te cuento, acá la cara es de decepción, humillación, algunos hablan de baile, otros hablan de una opción antojadiza de Bielsa de presentar una formación quizás ofensiva ante un cuadro que se caracteriza por contragolpear a cuadros así. Y bueno, la verdad es que la selección cayó inapelablemente, fue un vendaval que se vino de Brasil y la gente aquí se ha puesto casi a llorar literalmente. Lo único que queda ahora es ganarle a Colombia, equipo que tiene el mismo puntaje que Chile y que si queremos al menos optar por una eliminatoria al menos mejor que la del pasado mundial, debemos ganarle y básicamente ganar también a Argentina, que es el próximo partido. Otro que se mostró algo molesto y apenado fue Jorge Valdivia, que luego de su fugaz paso por la selección, el primer tiempo y segundo tiempo, a los 23 minutos fue expulsado y pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas. Eso es todo desde acá, solo nos queda ganar a Colombia y fe. Eso es todo lo que puedo informar desde el Estadio Nacional. Gracias, Jorge. Ahora viene... Buenas tardes, nos encontramos a las afueras del Estadio Nacional para informar que la roja de todos no pudo ante la verde amarela, cayó por 3-0 con goles de Luis Fabiano en el minuto 25, Robinho en el minuto 44 y en el minuto 82 por 2, Luis Fabiano. Podemos contar que Bielsa planteó una formación de 3-3-1-3 en la cual uno de los puntos más débiles fue Marcos Estrada, quien tras tratar de encarar en varias oportunidades fue incapaz de mantener un fútbol al nivel al cual jugó la roja de todos. Tenemos que también destacar que Vidal fue cambiado y Sánchez fue uno de los jugadores más importantes en esta selección. También les contamos que Valdivia volvió a jugar por la roja de todos, aunque no pudo hacer mucho. Fue expulsado con una roja directa en una jugada podríamos decir que una jugada para el compromiso, para estudiarla, ya que fue una roja directa sin haber tenido mayor contacto con el balón. Vamos a contar también que una de las estrellas de nuestra selección fue Claudio Bravo, quien le tapó un penal a Ronaldinho, quien es y fue considerado uno de los jugadores más importantes del mundo. Con esto cerramos lo que es la séptima fecha de las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, quedando con 10 puntos, 10 unidades en la sexta posición. Ahora esperamos el enfrentamiento de este día miércoles alrededor de las 18:40 horas, donde la roja de todos se enfrentará ante su similar de Colombia. Esto es todo lo que podemos informar desde el Estadio Nacional. Adelante, Eduardo Quinteros.